¿Te imaginas tener al mejor jugador de una generación en tu selección, pero no poder confiar en él? Bueno, eso fue lo que le pasó a Inglaterra, quienes en sus filas tenían a un verdadero bad boy. Impredecible, problemático, pero talentoso. Esta es la historia de uno de los mejores jugadores de Inglaterra, quien debido a una tarjeta amarilla comenzó una verdadera debacle. Esta es la historia de Paul Gascoigne. Paul nació en Gateshead, Inglaterra, en 1967, dentro de una familia de clase baja. Si bien tuvo una infancia difícil donde presenció la muerte de dos de sus mejores amigos, además de la de su padre, Gasa como era apodado, se enfocó solo en jugar al fútbol. A los 13 años llegó a Newcastle y ahí lideró un equipo que deslumbró, ganando la FA Cup juvenil, lo cual le valió rápidamente que fuera ascendido al plantel de honor de las Urracas. Con Newcastle demostró un gran nivel que le valió ser observado por los grandes de Inglaterra. Sir Alex Ferguson lo quería para el Manchester United incluso. Pero fue el Tottenham, con un suculento contrato y una hermosa casa para su madre, que logró seducir al joven talento. Era el fin de la década de los 80 y Paul Gascoigne deslumbraba en la liga inglesa, por lo que un llamado a su selección no tardaría en llegar, aunque paradójicamente ese llamado cambiaría toda su historia. Gascoigne se consolidó en el Tottenham y en la selección de Inglaterra, por lo que muchos decían que era un talento inusual, digno de los mejores volantes brasileños. Algo que sin duda ilusionó a los hinchas ingleses de cara al Mundial de Italia 90. Pese al optimista panorama, Inglaterra no llegaba como favorito para los expertos, pero el nivel de Gazza ilusionaba a los hinchas ingleses. You could see he had this amazing talent, a little bit ill-disciplined. You never quite knew what you were going to get. It was not given that he was going to go to that World Cup. When Gazza went, there was this sense of the unknown. The pressure was on them from the press for him to be put into the team right from the word go. Ya en el Mundial, en un grupo apretado, Inglaterra empató con Irlanda y Países Bajos, pero un triunfo ante Egipto le dio el primer lugar en su zona, pasando a octavos de final. Un hecho que le subió la autoestima a los británicos, pues venían de una temprana eliminación de la Eurocopa de 1988. En octavos de final del Mundial del 90, Inglaterra se enfrentó a Bélgica, en lo que fue un partido clave para el futuro de Gascoigne. The Belgians unhappy with that, and Gascoigne will get a yellow card. At that World Cup, 2 yellow cards meant an automatic ban. From then on, obviously Gazza was walking on a tightrope. Inglaterra se preparaba mentalmente para los penales, hasta que llegó el minuto 119 del alargue. Ya instalados en cuartos de final, Inglaterra se enfrentaría al sorprendente Camerún. Y aunque Inglaterra se puso en ventaja, una falta de Gascoigne desembocó en un penal a favor de los africanos. Los ingleses, una vez más, no sabían si confiar o no en su estrella. Finalmente el marcador terminaría 2-2, y una vez más Inglaterra tendría que ir a la alargue. Hasta que llegó el minuto 105. C'est l'erreur que nous avons commise de laisser Gascoigne récupérer le ballon et évoluer comme il voulait. Por primera vez en 24 años, Inglaterra volvía a una semifinal de un mundial y lo hacía ante su clásico rival, Alemania. Alemania era el gran favorito, pues contaban con Lothar Matthäus, Jürgen Klinsmann y Andreas Bremen, todos jugadores de la elite mundial, pero Inglaterra no le temía a nada, pues en su once inicial estaba quién más que él, Paul Gascoigne. Gascoigne estuvo a la altura y tuvo una gran actuación en lo que fue un partidazo. Inglaterra terminó empatándolo a 10 minutos del final. Una vez más, se asomaba el tiempo extra. Comenzaban nuevos 30 minutos para resolver quién jugaría la final del Mundial ante Argentina.
la Argentina de Diego Armando Maradona. We knew if we could harness that talent, if we could make sure that he didn't overstep the mark and didn't go beyond the point of no return, then we would have a player that could really help us in the World Cup. Hasta que llegó el fatídico minuto 98. I went over to Gazza. I could see that his bottom lip was going a little bit. So I've looked at Bobby Robson and said, have a word with him, keep your eye on him. It's become an iconic moment. Lo que nadie sabía es que Paul Gascoigne no solamente había perdido el rumbo del partido, pues desde aquel momento su carrera en el fútbol y su vida comenzarían a navegar de una manera totalmente diferente. He might just have lost the plot at the moment, Paul Gascoigne. To know what he wants to do at the moment, it's like a lost little figure. Finalmente el partido termina 1-1 y por primera vez en la historia Inglaterra iba a una definición a penales, pero no era una cualquiera, pues aquí se iba a dirimir quién iba a la final del Mundial de Italia 90. Gazza era uno de los pateadores de penales, pero emocionalmente no estaba en condiciones. Finalmente fue reemplazado por Chris Waddle. Y paradójicamente fue Chris Waddle quien falló el penal decisivo, dejando a Inglaterra fuera de la final del Mundial de Italia 90. Tras Italia 90, Paul Gascoigne lideró al Tottenham a la final de la FA Cup del año 91. Incluso se dio el gusto de anotarle un gol al Arsenal en las semifinales del torneo. Pero en la final del campeonato se rompió el ligamento cruzado de la rodilla derecha cuando intentó hacer una fuerte entrada a un jugador del Nottingham Forest, por lo que no pudo celebrar la victoria con sus compañeros de equipo al estar ingresado en el hospital. Gascoigne nunca más volvió a ser el mismo, ni como futbolista, ni como persona. Gazza fue transferido a la Lazio de Italia, pero jamás pudo acostumbrarse al juego del calcio. Además comenzaron a aparecer sus adicciones e indisciplinas. El Glasgow Rangers intentó recuperarlo y aunque con los escoceses tuvo un verano de San Juan que le valió volver a la selección de Inglaterra para la Euro del 96, su carrera y su estado físico ya no eran iguales. Paul Gascoigne comenzó a vivir solo de recuerdos. En 1998 Gascoigne fichó por el Boro por 3,4 millones de libras, tras una salida polémica del equipo escocés. Aunque contribuyó a que el equipo disputara una final de la FA Cup, sus actuaciones quedaron deslucidas por una serie de problemas personales que lo apartaron de las convocatorias. En 2000 ficharía por el Everton, entonces dirigido por su antiguo técnico en el Glasgow Rangers, Walter Smith, pero el jugador no alcanzó su mejor estado de forma y abandonó el equipo en 2002. En 2002, Gascoigne fichó de manera temporal por el Burnley, con lo que intentó subir el nivel, sin éxito. Poco más tarde anunció que se retiraba del fútbol de manera provisoria, hasta que terminara más o menos el Mundial del 2002. Y en ese tiempo ejerció como comentarista de televisión, pero en esos años se agudizaron sus problemas con el alcohol, y el jugador se marchó a Estados Unidos para hacer un tratamiento de desintoxicación, reconociendo por primera vez que tenía problemas con la bebida. En 2003 sorprendió con un fichaje en el Gansu Tianma de la Liga de China, como jugador-entrenador con un contrato por 9 meses, que no cumplió. Después de entrenar durante 6 semanas con el Wolverhampton Wanderers, Gascoigne fichó como jugador-entrenador ahora por el Boston United, para retirarse de manera definitiva en 2004. De ahí en adelante, su situación personal empeoró tras su retirada del fútbol, ya que Gascoigne tuvo una multitud de problemas con el alcohol y la cocaína. En 2005 ingresó al hospital gravemente por culpa de una neumonía y ese mismo año fue arrestado por agredir a un fotógrafo en Liverpool. El 21 de febrero de 2008 fue detenido y recluido contra su voluntad conforme a la Ley de Salud Mental de Inglaterra y Gales y pasó bajo tratamiento médico. En septiembre del mismo año fue ingresado a un hospital de Faro, en Portugal, por una sobredosis de alcohol y drogas. Y el 18 de febrero de 2010, el presidente de la Asociación de Futbolistas de Inglaterra llegó a decir que Gazza se encontraba en situación de pobreza.
Después de tener un accidente automovilístico, Gascoigne volvió a rehabilitación. Durante un tiempo vivió en Bournemouth y trabajó junto a una terapeuta para cambiar sus hábitos de vida. Sin embargo, en 2013 volvió a hacer noticia, pues apareció ebrio en un evento benéfico. Su agente Terry Baker declaró que no va a darme las gracias por decirlo, pero necesita inmediatamente pedir ayuda. En julio de 2016, el diario sensacionalista The Sun hizo públicas unas imágenes en las que se apreciaba el deterioro físico y mental de Gascoigne. Literalmente Gatza tocó fondo. Afortunadamente, hoy, en 2024, a sus 56 años, Paul Gascoigne se encuentra rehabilitado de sus adicciones. Gascoigne reconoció que su afición por los tatuajes le ayudó a superar su adicción por el alcohol. Y dijo: "Es mi nueva adicción, estoy sin alcohol. Me hago tatuajes porque los amo y no tengo nada más que hacer. Si no voy a los tatuadores, iré a un pub y beberé. Para ser honesto, prefiero acudir a mi tatuador". Por suerte, Gaza volvió a estar sano, aunque por siempre cargará con la interrogante que tienen todos los ingleses, si es que habría sido el mejor jugador británico de la historia. Talento le sobraba, aunque una tarjeta amarilla y su maldita adicción le truncaron los sueños para siempre.